Algo que, bueno, en la vida a veces tenemos que conocer, porque el hecho que seamos cristianos, hijos de Dios, no quiere decir que todo va a ir bien. Van a haber momentos que las cosas a veces van a ir en contra o van a ir para atrás. Y lo importante no es lo que suceda, lo importante es cómo, como compartíamos un video, que es importante que vea ese video, hermano, que es pura sabiduría. Lo importante es desarrollar nuestra capacidad reactiva, cómo reaccionamos frente a las circunstancias. Y eso es algo muy importante. Y hoy también quiero compartirle, continuando con esa enseñanza, hoy quiero compartirle esta lección que lo he puesto como título: Mi esperanza está en Cristo, no en mis circunstancias. Y ese es algo, hermano mío, que nosotros tenemos siempre que tener en cuenta, que a veces las circunstancias van a ser adversas, a veces las circunstancias no van a ser buenas. Y eso no nos va a pasar, no las cosas negativas, los problemas en tu matrimonio, los problemas en el trabajo o problemas de salud, las cosas que puedas pasar en tu vida. Ojo aquí, eso es algo normal que va a pasar. Sea que ores, sea que no ores, va a haber momentos que van a pasar. Entonces, si van a pasar sí o sí, tenemos que aprender cómo reaccionar y qué rama sostenernos en medio de esas tormentas. Y es por eso, ahora no solamente, sí, bueno, debo poner mi esperanza en Cristo. Ahora, el tema es, pero ¿cómo pongo mi esperanza en Cristo? ¿De qué manera? Cuando veo a mi hijo que está mal, cuando veo que el negocio no avanza, cuando veo a que hay necesidad, cuando veo que mis padres tienen problemas, ¿cómo pongo mi esperanza en Cristo? Y ese cómo es lo que vamos a ver. Pero vamos a ver el libro de Salmos 42, verso 11. Y cito a David, porque David fue el hombre, uno de los hombres en la Biblia, que no hay otro que haya pasado los problemas tan grandes como las pasó él. Y nos dice su palabra. Vamos a leerlo. Amén. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David, ustedes saben que pasó por ciertas circunstancias con sus hijos. Su hijo mató a su otro hijo, el otro hijo ultrajo a su propia hermana de sangre, el otro hijo comenzó a tener relacionarse con las mujeres de su propio padre. Fue un caos lo que pasaba. Y en ese caso, pues imagínense las cosas que David comenzaba a tener dentro de sí. Por eso David comienza a hacer una oración y David se encontraba abatido, se encontraba mal. Y dice la Biblia que cuando David comenzaba a pasar por la calle, la gente lo miraba y comenzaba a menear la cabeza. Él estaba totalmente avergonzado y tantas otras cosas que comenzó a pasar David. Y decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Decía. Mire, comenzaba a hablar David como en tercera persona y decía, espérate, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Mira lo que estaba sintiendo David. De repente, así es cuando nos sentimos nosotros por las circunstancias que podamos estar pasando. Y David comienza a hablarle a sí mismo y dice, espera en Dios, dice, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Entonces David, al pasar estas cosas, él decía, tranquilo, espera en Dios, que ya. Pero ahora, ¿cómo es ese esperar en Dios? Y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, cuando el enemigo crea que ya ganó por esa enfermedad, porque despidieron del trabajo, por la economía, por algo que sucedió, entonces nosotros, uno, tenemos que entender que el enemigo no necesita destruirte. Él solo necesita hacerte creer que ya estás vencido. Recuerda, el objetivo del diablo, del enemigo, no es la economía, no es la salud, no es ese problema el objetivo. Él no ha logrado el objetivo. Él logra su objetivo cuando tú sientes ya no hay solución. Se acabó todo. Uy, ya, se va a morir. Uy, toda la vida voy a estar así. Ya cuando comenzamos a creer, aquellas circunstancias nos llevan a creer esas cosas, ahí recién el enemigo logró su objetivo. Por eso debemos entender, por más que las cosas no vayan bien,
Recuerda, el enemigo aún no ha logrado su objetivo. Es cuando tú crees que ya no hay salida, que ya no hay solución, que ya no hay esperanza, que toda la vida va a ser así. No, hermano, nunca rebajes tu fe. Escucha esto, a las circunstancias que tú puedas vivir, hijo. Las circunstancias, la salud, el problema, las cosas que puedan pasar. Ojo aquí, todo está basado en emociones y la fe no es una emoción, hijo. Entonces, nuestra fe, nuestro Dios, que es tan grande que la Biblia dice que las nubes son el polvo de sus pies, no podemos ponerlo y reducirlo y ponerlo debajo del problema. No, mi hermano. ¿Está pasando entonces? Sí, pero yo sé que con mi Dios vamos a salir de esta. Yo sé que este es un momento. Yo sé que este no es toda la vida. Yo sé que nuestro Padre nos dará la salida. Es comenzar a creerle al Señor. En los momentos de dolor, de traición, escasez o enfermedad, el enemigo muchas veces te va a susurrar, ojo, Dios se olvidó de ti, ya no hay salida, tu oración no sirvió. Son cosas, ¿por qué? Porque él tiene el objetivo de hacerte creer que tú ya estás vencido. Como lo que pasó con Job, ¿no? Vemos en Job, el enemigo creyó que destruyéndole sus bienes, la salud a Job y su familia, Job iba a maldecir a Dios. Pero nosotros vemos cómo Job comienza a bendecir y dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, comienza a decir, ¿no? Entonces ahí comienza a hablar, sin duda, Job y comenzó a bendecir al Señor. Por eso, aún en el suelo, Job recordó quién era su Dios. Y miren, aún en esas condiciones, él comenzó a poner su esperanza y comenzó a recordar y a poner su fe, sin duda, en Dios. Y es algo que nosotros también debemos hacer. Eso es poner nuestra esperanza en Dios. Vamos al punto número 2. Vemos aquí en el punto 2, por ejemplo, tu esperanza no depende de lo que sientes. Tus emociones son reales, sí. Te sientes triste, te sientes mal, te sientes afligido, pero no siempre son verdad. Jesús mismo lloró, se angustió, sudó sangre, pero nunca perdió la esperanza ni la confianza en el Padre. Vemos ahí a un Jesús orando, angustiado, sudando sangre. ¿Por qué? Porque, ojo aquí, él decía, y yo me imagino a Jesús, de repente el Señor hará algo para que yo no vaya a esa cruz, hará algo para que esto no suceda, y seguía poniendo su esperanza en Dios, a pesar de las circunstancias que estaba pasando. Por eso es algo importante que nosotros debemos aprender, y es lo que Sara, Jenny, Isaac, Xiomara, a veces tenemos que aprender algo en la vida. Cuando tú logres orar, mirar al cielo, en los momentos más difíciles de tu vida, entonces has aprendido a poner tu esperanza en Dios. Cuesta, es difícil, pero tienes que hacerlo. Tienes que ponerlo en práctica. Por eso 2 Corintios 4, 8, 9 dice, miren lo que dice. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Miren lo que dice el Señor. O sea, el Señor aquí en su palabra, el Espíritu Santo comienza a guiar a Pablo y comienza a decirle, mira, vamos a estar atribulados en todo, mas no te angusties. Porque una persona, ¿cómo no se va a angustiar? Porque está poniendo su esperanza en Dios. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, dice, pero no destruidos. Podemos estar derribados, sí, pero no estás destruido. Aún tienes vida. Aún puedes enfrentar a ese gigante, a ese problema, a ese monstruo y poder derribar a aquel monstruo que está delante tuyo. Por eso, un consejo, no niegues tu dolor, pero no te dejes gobernar por él. Si necesitas llorar, llora. Necesitas desahogar, desahógate delante de Dios. Pero no siempre todo el día tienes que estar triste, tienes que estar mal, porque este cuerpo va a ser su hábitat
el dolor. Y eso tiene que tener mucho cuidado. Dice, mi esperanza está en quien confío, no en lo que veo. Tu esperanza no se basa en resultados visibles, sino en el carácter de Dios. Y eso recuerde, tu esperanza tiene que estar sin duda en Dios. Ahora, lo que Dios prometió en la luz sigue siendo verdad, aunque estés en la oscuridad, ¿no? Vemos también, dice Romanos 44:20, dice, No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. no dudes, hermano mío, por la incredulidad o por las cosas que tus ojos físicos puedan ver de la promesa. Ahora, ¿qué es lo que Dios te recomienda, Sara, Jenny? ¿Qué es lo que Dios comienza a recomendarte ahí, Susi, Isaac? ¿Qué es lo que te recomienda el padre Gabriel, Jenny, Yomara? Mira lo que te recomienda. Fortalécete en fe. Pastor, ¿y cómo me fortalezco en fe? Te voy a dar varias opciones. Uno, cuando comienzas a escuchar adoraciones. Dos, cuando haces la oración al menos de 2 minutos. Tres, cuando comienzas a leer aquellas promesas de Dios que tiene en su palabra. Y número cuatro, cuando escuchas algunas prédicas. Eso fortalece, pero eso es algo que usted lo tiene que hacer, que nosotros tenemos que hacerlo. Dice, plenamente convencido de que era también porque lo puede hacer todo lo que él había prometido. Y eso es algo que por ejemplo, vemos en el caso de Abraham, mire de Abraham, no esperes en tus fuerzas, sino espera en la fidelidad de Dios. Mire, Abraham, usted sabe, era una persona estéril, ya de edad, no podía tener hijos. Sus ojos miraba su cuerpo, miraba las condiciones, miraba las circunstancias, todo. Pero él puso su confianza y Dios no lo defraudó y le concedió, pues sin duda, ese hijo prometido. ¿Por qué? Porque humanamente no se podían hacer cosas ya, pero él esperó en la fidelidad de Dios. Y para terminar, cuando todo diga derrota, tú declara mi Dios sigue reinando. Y es algo importante. La cruz parecía la derrota, Satanás celebraba, los discípulos lloraban, el mundo se oscureció, pero al tercer día la piedra fue removida y la victoria fue total. Obviamente, me imagino al Satanás viéndolo a Jesús en estas condiciones, ya está derribado, ya está derrotado. Y cuando parece que todo ya está derribado, ya está acabado, cuando ya nada va a funcionar, ya cuando si pones tu firme esperanza en Dios, entonces uno va a resucitar y va a salir. Y la resurrección, el nuevo cuerpo que tuvo Cristo ya no fue el mismo cuerpo que tenía cuando estaba en la cruz, porque Él resucitó con un cuerpo glorificado. Lo mismo también cuando tú salgas del problema, cuando venzas a esas circunstancias, a esa adversidad, recuerda, vas a salir adelante con mucha más sabiduría, con mucha más experiencia y ya no vas a ser sin duda el mismo, ¿no? Por eso dice la Biblia, Colosenses Amén. 2:15, Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. en la cruz. Y lo que el enemigo pensó que era el final, Dios lo usó como inicio de la mayor victoria. Así que mi amado hermano, recuerda, hijo, pon siempre tu esperanza en Dios. Es algo que yo y la pastora hemos aprendido. Poner nuestra plena esperanza en Dios. Y ustedes algún día lo verán. Algún día lo verán. Porque yo le decía, Señor, ayúdame no a predicar solamente de palabras, sino con hechos. Y pues nos lleva el Señor a ciertas preparaciones. Y bueno, ustedes algún día verán y algún día ustedes darán testimonio de cómo siempre uno, de lo que hoy te enseño, es algo que uno lo está viviendo. Uno siempre pone su esperanza en el Señor. Ahí donde está, vamos a hacer una oración final. Y quiero que tú le digas, Señor, ayúdame a fortalecer en fe y a poner mi esperanza en ti, Señor, frente a cualquier adversidad. Padre celestial, amado Dios, hoy te pedimos, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos y te pedimos, Señor, que tu gracia los ilumine, tu presencia, Señor, esté con ellos
y enseña a cada uno de tus hijos a poner su esperanza en ti, Señor. A poner, Señor, su esperanza en ti, y Espíritu Santo, enséñalos a que ellos se fortalezcan en fe cuando su fe comienza a ser debilitada por los problemas, por las circunstancias, por las adversidades, por la deuda, por la enfermedad, por los problemas familiares. Padre, ayúdalos a fortalecerlos en fe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor Dios mío, por la hermana Marilyn, Señor. Oramos, oh bendito Dios, por Francisco. Oramos, Señor, por Yamilet, por Gael, por todos sus hijos. Padre, glorifícate en la vida de tu hija, Señor. Por Keila, por Cataleya, Padre, haz tu obra, Señor, en ella. Oramos por Charo, Señor, también, por Asiel, por Alexa, por Melanie. Oramos por cada uno de tus hijos, oh bendito Dios, para que tu gracia obre, Señor, en sus vidas. Por Javier, por Ruth, por José, por Mercedes, por Julio, Claudia, Rona, Rosalí, Señor, Rocío, Padre, Maribel. Padre, ponemos la vida de cada uno de tus hijos en tus manos. Y oramos, Señor, intercedemos a favor de cada uno de ellos. Ayúdalos, Señor, y fortalécelos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amado Dios y mi buen Señor. En el nombre de Jesús. Amén.